Bienvenido a nuestro estudio de la carta de Pablo a los Romanos. Hoy estudiaremos la importancia de la soberanía y la elección divina. En Romanos 11:33 al 12:2 leemos: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén». Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muchos consideran que la carta a los Romanos es la obra maestra teológica de Pablo, buscando reubicar su base misionera en Roma para poder llegar de manera más eficiente a los bordes occidentales del imperio con el Evangelio. Pablo escribe a las iglesias en Roma para presentarse a sí mismo y su teología y mostrar cómo él y ellos pueden ser de beneficio mutuo. Él puede ayudarlos a lidiar con su mayor problema, las crecientes tensiones entre los creyentes judíos y gentiles en las iglesias, y ellos pueden ayudarlo a llevar el Evangelio a España. El núcleo de la enseñanza teológica de Pablo en Romanos, que él perfecciona para enfrentar sus tensiones, se puede resumir en una palabra: justificado. Ser justificado significa que un pecador como nosotros puede ser declarado justo a los ojos de Dios. Hay varias circunstancias importantes en la carta de Pablo en Romanos que incluyen esa palabra. El primer acontecimiento es en el 5 del 1 al 2, cuando Pablo dice: «Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios». Aquí, Pablo resume los primeros 4 capítulos de su tesis, donde relaciona el tema de la justificación con el pecador, una categoría que Pablo expresa específicamente en términos tanto de judíos como de gentiles. La segunda parte de Romanos, capítulos 5 al 8, se basa en la identidad de la humanidad con el pecado de Adán y el sacrificio de Jesús, judíos y gentiles, y nos habla de la esperanza de los creyentes en Cristo sobre los modelos dominantes de pecado y muerte en el mundo. Puede representarse con 4 reyes: pecado, muerte, Jesús y tú. Y con 4 leyes espirituales: la ley de Dios, que enfatiza la ley del pecado y la muerte, que es vencida con la ley de la vida en Cristo, que nos permite comprometernos con la ley de la mente, sea que dispongamos nuestros corazones para el pecado o en la santidad en Cristo. El mensaje es este: Jesús es un ganador y tú también puedes ser un ganador. ¿Cómo debe vivir una persona justificada? Bueno, vive como una persona que ha sido declarada y hecha justa. Vive bien. Representa lo que es correcto en un mundo de pecado. Está de pie porque Cristo ha hecho posible que Él esté de pie. En Romanos 9 al 11, Pablo pasa a su tercera sección, donde continúa abordando las tensiones en las iglesias romanas entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Aquí, Pablo habla de la elección divina. Habla de Esaú y Jacob luchando en el vientre de Rebeca y cómo antes de que ninguno de los niños hubiera hecho nada bueno o malo, en Génesis 25:23, Dios decreta que el mayor servirá al menor. Él comenta la elección de Dios entre los dos en Malaquías 1:2 al 3, cuando dice al malagradecido de Israel: «Te he amado, dice el Señor, pero tú dices, yo los he amado, ha dicho el Señor. Pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿Acaso Esaú no era hermano de Jacob? Dice el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Convertí sus montes en desolación y di su posesión a los chacales del desierto». Selección es otra palabra para el término teológicamente popular de elección. Dios eligió a Jacob,
que se convierte en Israel, como su instrumento para traer la salvación al mundo, y rechaza a Esaú, que se convierte en Edom. Ahora, eso es teología profunda. Eso es difícil de aceptar para algunos de nosotros. Cuando Pablo llega al final de esta sección profética, él relaciona la justificación no al pecador o a la persona salva, sino al mundo entero y a Israel. Después de que Pablo ha compartido estas cosas tan profundas con nosotros, concluye esta parte en Romanos 11, 33 al 36 diciendo: «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que sea recompensado por él? Porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén». Así es como Pablo termina esta sección de su carta, la que llamamos la sección doctrinal. Las cartas de Pablo generalmente siguen una sección doctrinal, con una sección práctica. Primero enseñanza y luego la aplicación. Si regresas al capítulo 1, te darás cuenta de que Pablo nos ha hablado sobre el plan de justificación y santificación, y el plan de Dios para toda la historia humana. Pablo lo envuelve todo en un solo paquete y luego dice: «Oh, escucha, solo piensa en cuán infinitamente sabio es Dios. Dios no necesita el consejo de ninguno de nosotros. Él no está obligado con ninguno de nosotros. Dios no está obligado a salvar a nadie. Dios no le debe nada a nadie. No vengas a Dios con estas ideas preconcebidas de lo que crees que es correcto y justo. Dios no necesita venir a ti para saber qué es la justicia. Necesitas tú venir a Dios para descubrir qué es la justicia, porque Dios establece el estándar de rectitud. Dios nos dice lo que es correcto. Cuando la Escritura nos habla de cosas como la elección de Dios, escogiendo a Jacob y no escogiendo a Esaú, Dios escogiendo a Israel y no escogiendo a Edom ni a ninguna otra nación, es como si Dios apenas hubiera abierto una puerta en sus planes secretos y nos dejara echar un vistazo rápido. Vemos lo suficiente como para saber que es majestuoso y sabio, pero no lo suficiente para entenderlo completamente. Debemos ser humildes en nuestra ignorancia y gloriarnos en su verdadera sabiduría y bondad. De esta manera, Dios quiere que entendamos plenamente. Él lo ha dejado muy claro en las Escrituras. En Deuteronomio 29:29, Moisés nos dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que guardemos todas las palabras de esta ley. Dios tiene muchos mandamientos en las Escrituras que son bastante claros y otras cosas que son ocultas. Ahora observa cómo Pablo concluye Romanos 11:36 y pasa a Romanos 12 del 1 al 2. Concluye con un grandioso «por tanto». Pablo escribe porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Al final de esta obra maestra doctrinal, Pablo nos dice 3 cosas acerca de Dios. Dios es la fuente de todas las cosas. Pablo usa la expresión todas las cosas con frecuencia, pero nunca a la ligera. Cuando Pablo dice en Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados, en verdad quiere decir todas las cosas. ¿Alguna vez has estado en una tormenta en tu vida y viendo esas palabras le dirías a Pablo: ¿todas las cosas, Pablo? ¿Incluso esto? Pablo diría: sí, todas las cosas. Si amas a Dios y eres llamado de acuerdo con sus propósitos, Dios puede hacer que todas las cosas sean para bien. Confía en su bondad y en su sabiduría. Pablo usa esa expresión nuevamente en su declaración de Dios aquí en Romanos. Podemos seguir repitiendo esa frase inclusiva. Dios es la fuente de todas las cosas. Luego dice: todas las cosas vienen a través de Él.
lo que significa que Dios es el poder detrás de todas las cosas. Entonces Pablo dice, y para Él son todas las cosas, lo que significa que la gloria de Dios es el propósito de todas las cosas. Ahora, ¿tú crees eso? Pablo comienza esta revelación en Romanos 1:17 y te lleva en este viaje magnífico e inspirador hasta Romanos 11:36, donde dice, escucha, Dios es la fuente de todas las cosas, Dios es el poder detrás de todas las cosas, y la gloria de Dios es el propósito de todas las cosas. Ahora, después de que Pablo nos ha explicado quién es el Señor nuestro Dios, dice, por lo tanto. Ahora, aquí es donde comienza a aplicarnos la verdad de quién es Dios. Él dice en Romanos 12:1, por lo tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Este es el, por lo tanto, más significativo de la carta de Pablo a los romanos. Pablo ahora nos está llamando a la acción. Debido a que Dios es la fuente de todas las cosas, el poder detrás de todas las cosas y el propósito de todas las cosas, necesitas entregarte por completo a Él para ser una parte aceptada y dispuesta de esa glorificación. Él será glorificado de diferentes maneras por tu condena o tu salvación. Elige la vida. Tal vez reconozcas que Dios es la fuente de tu vida, que el poder de Dios sostiene el mundo y que su gloria es la razón de ser de todo ser humano. Tal vez permitas que estas realidades te definan, que motiven tus acciones, que den forma a todos tus pensamientos y deseos. Dios se preocupa por ti personalmente y tiene un plan para tu vida. Pablo llama a la voluntad de Dios para ti como buena, aceptable y perfecta. Vive como tal, pruébalo, dice Pablo, no conformándote a este mundo, sino transformándote por medio de la renovación de su mente. Ahora, Pablo continúa dándonos pasos para descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando llega a la sección de aplicación de Romanos, el primer paso que Pablo dice es estar centrado en Dios, darnos cuenta de que Dios es la fuente de todo, el poder detrás de todo y el propósito de todo. Nos dice que nos centremos en Dios. El segundo paso, dice Pablo, es comprometerse con Dios. Para un acuerdo entre la voluntad de Dios y la nuestra, tiene que haber un compromiso de nuestra parte con la voluntad de Dios. Dios no revelará su voluntad personal y específica para nuestras vidas si no estamos dispuestos a obedecerla, sea lo que sea. Necesitamos alistarnos para lo que sea, si queremos descubrir los detalles. El mayor problema de conocer la voluntad de Dios no es la voluntad de Dios, es tu voluntad. La razón por la que tantas personas pasan por la vida sin conocer la voluntad de Dios para sus vidas es porque realmente no consideran a Jesús por encima de todo y no desean genuinamente seguir a Dios pase lo que pase. Si Dios sabe que en tu corazón hay un compromiso de hacer su voluntad, Dios te mostrará cuál es, ya que necesitas saberlo. Una forma de medir nuestra propia voluntad de obedecer a Dios en lo que sea es mirar honestamente nuestras vidas y evaluar si obedecemos lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Si no caminamos fielmente en lo conocido, no caminaremos fielmente en lo desconocido. Si no caminamos fielmente en las pequeñas cosas diarias al ser discípulos de Cristo, ¿no caminaremos fielmente en las cosas grandes que moldean al mundo? A continuación, Pablo escribe, confórmense a Dios. Pablo escribe en Romanos 12:2, no se conformen a este mundo. Dios nos dice, no seas como los demás, no se conformen a este mundo, confórmense más bien a Jesucristo, y eso los transformará a la voluntad de Dios para su vida. Él lo expresa de otra manera diciendo, sé transformado por la renovación de tu mente, es decir, a medida que cambie tu enfoque hacia Dios y su llamado y su misión, se producirá una transformación. Dios te transformará en la persona que Él necesita que seas para el trabajo que Él quiere que hagas para que puedas entrar en su buena y perfecta voluntad para tu vida.
Al terminar, recuerda, en tu búsqueda de la voluntad de Dios para tu vida, es posible que aún no hayas sufrido las cosas que necesitas sufrir para convertirte en la persona que Dios necesita que seas para poder hacer las cosas que Dios quiere que hagas. Acepta cualquier cosa de Dios y descubrirás cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad.